Bem, vamos lá então. Bom dia a todos. Agora vou falar em português, Danilo, colegas. É um prazer ter o Danilo aqui, tê-los também conosco, participando deste encontro. Eu vou fazer alguns comentários breves para a abertura e situar também um pouco de nossa perspectiva do seminário. E, em seguida, passo a palavra. Uma coisa que eu preciso comentar de início, logo que eu compartilhei a possibilidade de acompanhar esse seminário e acompanhar esse encontro, particularmente com o Danilo, várias pessoas procuraram e manifestaram interesse. Então, e estão agora aqui conosco. Eu fico muito contente de poder, que a gente possa ter esse momento juntos e de interlocução entre nós, a partir das proposições que Danilo Martuchelli vai nos colocar hoje. Esse seminário, só para que vocês entendam onde ele se situa, ele está vinculado ao programa de pós-graduação em educação da Universidade Federal do Sul, de Porto Alegre, no Brasil, e também é um grupo de pesquisa que eu coordeno, junto com a professora Célia Carenato, aqui colega da universidade, se chama Grupo de Pesquisa em Socialização, Estratificação, Trajetórias Juvenis e Educacionais, G7. Não sei se vocês me escutam bem, e como a gente usa um microfone geral aqui da sala de aula, às vezes tem um pouco de eco. Se tiverem dificuldade, me avisem. Okay? Então, ele está vinculado a um conjunto de discussões que começaram já no final de junho, com palestrantes convidados, pesquisadores, boa parte deles vinculados a um projeto de pesquisa que estamos iniciando, que se chama Juventudes e Experiências da Educação. O Pablo foi um dos palestrantes, Pablo de Léo, e outros colegas brasileiros, e também Francisco Ramírez Varela, colega companheiro do Chile, Universidade das Américas. Nosso intuito tem sido discutir diferentes domínios sociais em que os jovens atuam, não é? E, nesse sentido, considerar as agências, considerar os desafios que são afrontados nesses diferentes espaços de ação juvenil, discutindo hipóteses sobre o processo de individuação e jogo, os processos de socialização. De alguma maneira, é um desafio hipotético, né, ainda teórico, mas com a ideia também de articular, já de início, esse projeto, esse seminário faz parte do projeto de pesquisa. Então, é um processo inicial de articulação entre pesquisadores que devem seguir juntos depois, conversando, dialogando sobre a pesquisa. E, nesse sentido, também foi uma oportunidade de alguns se conhecerem e discutirem os temas em torno das juventudes, da individuação, socialização, diferentes domínios sociais. Eu vou, muito brevemente, apresentar o Danilo. Aqui estamos todos entre pessoas que conhecem já a obra do Danilo, ou, por outro lado, já ouviram falar ou estão se aproximando. Então, eu quero mencionar... Oi? Eu queria mencionar alguns aspectos que são pertinentes para este seminário, em particular, da vasta trajetória e da vasta obra que Danilo Martuchelli tem. Então, como todos sabem, ele é professor hoje da Universidade de Paris Cité, França, e também pesquisador convidado da Universidade Diego Portales, no Chile. Danilo acumula publicações traduzidas em uma dezena de línguas, abordando temas da teoria social, sociologia do indivíduo e individuação, a sociologia política. Além disso, tem sido professor convidado em várias universidades pelo mundo, na Europa, no Canadá e em países da América Latina. Ele fez seus estudos de graduação na arte e filosofia na Argentina
mas trabalha na França desde os anos 80, com seu doutorado. Tem uma produção notável, como sabemos, tanto pela diversidade temática quanto pela densidade teórica e epistemológica, e tem investido esforços na renovação do olhar em relação à interface entre estruturas sócio-históricas e as experiências individuais. Nos convida a afrontar dificuldades da pesquisa sociológica, indo à escala dos indivíduos, considerando estes aquém e além do que circunscrevem as posições sociais do estudo sociológico, para renovar as análises estruturais e, além disso, fazer das ciências sociais um conjunto de saberes significativos a esses mesmos indivíduos. As noções de prova e desafio de suprir, ou desafio e de suporte, são exemplos de operadores analíticos bastante conhecidos nesse sentido, mas eu gostaria de frisar, também nos importa aqui, a articulação disto com o reconhecimento das consistências sociais em suas especificidades, instigando-nos a não assumir a priori o princípio epistemológico da existência de uma ordem social e, ao contrário, admitir que os indivíduos podem agir de outra forma. Se os estudos em parceria com o François Dubé ainda são referência para nós aqui na Sociologia da Educação no Brasil, gostaria de dizer que há outras contribuições de Danilo que são muito significativas para compreendermos as experiências da educação, o trabalho dos indivíduos, uma perspectiva que considere a realidade latino-americana. Então, todos esses elementos compõem nosso interesse pela contribuição do Danilo, mas tem um aspecto que eu gostaria de frisar, que é tão importante quanto, que é a disponibilidade e a abertura com que tem se colocado para o diálogo, não só comigo, mas conosco, pesquisadores da América Latina, no Brasil, e a sensibilidade também com que tem dialogado todas as oportunidades que eu tive de acompanhar a Danilo nas suas apresentações em eventos. Eu lembro de uma em particular, um mini curso do GT3 da Amped, aqui no Brasil, em 2015, em Santa Catarina, que eu estava presente. E aí, então, foi uma manhã de trabalho, seguido de uma sequência de apresentações de trabalhos do GT. E, para o meu constrangimento, eu estava apresentando com a presença do Danilo. E, na manhã seguinte, de mini curso, ele alterou o conteúdo para fazer uma fala que contribuísse a partir do que ele tinha visto naquelas apresentações de trabalho na tarde anterior, e que, para mim, foram extremamente assertivas, extremamente sensíveis na sua análise, e muito contribuíram no meu trabalho na época. Então, eu só queria fazer esse registro, porque isso também faz parte do convite e deste momento para nós. Confesso que estou muito feliz, estamos muito honrados de ter aqui Danilo conosco e com os demais colegas, e te agradeço muito a generosidade na comunicação nos últimos meses, para que a gente pudesse chegar aqui e ter esse encontro e tudo mais que a gente tem tratado. Vamos ter, então, a apresentação do Danilo e, em seguida, vamos para o debate. A ideia é que o nosso encontro dure em torno de 2 horas. Okay? Danilo, a palavra é tua e muito obrigado por estar conosco. Muchísimas gracias, Leandro, por la invitación y por la presentación, sobre todo. Muy buenos días a los colegas que hace tanto tiempo no veía. Por lo menos me da mucho gusto volver a interactuar con ustedes, aunque sea por Teams, a la distancia. Cuando Leandro me propuso la intervención con el tema, el título es de él, Individuación, Educación y Política, le pregunté qué esperaba que intervenga, me dijo que tenía carta libre, así que el responsable de todo lo que le voy a decir es Leandro, porque no me dio ninguna indicación particular. Siento que
de ustedes trabajan sobre el tema de la individuación y que son todos especialistas y que tienen trabajo de campo que siguen realizando en este momento, voy a tratar de abordar el tema de la individuación centrándome en otros dos términos, educación y política. Y voy a hacerlo tratando de hacer una especie de historia crítica de los grandes debates que se han dado en la historia latinoamericana en torno a la escuela en los últimos 2 siglos. Es decir, que primero recordaré los grandes debates ideológicos sobre la escuela en el siglo XIX, luego rápidamente sobre el siglo XX, y me centraré, por supuesto, en los que me parecen son, de manera no exhaustiva, los 4 grandes debates educativos que hoy en día atraviesan la escuela a comienzos del siglo XXI. Antes de entrar en el detalle de la parte histórica de la ponencia, digamos, breve recordatorio de algo que parece una evidencia, lo será para los investigadores, tal vez un poco menos para los estudiantes avanzados. En el mundo escolar hoy en día, en la producción académica, también en los discursos institucionales, hay una suerte de descuido del tema educativo. Para ser más precisos, Heidegger diría, se ha olvidado lo que es la educación. La educación no es la socialización. La educación quiere decir una institución que está animada por un modelo de sujeto, un ideal, que apunta a la forja de un carácter y un conjunto de disposiciones morales. Cada sociedad tiene grandes ideales del modelo del sujeto. Puede ser los guerreros, puede ser la nobleza, puede ser la santidad en la sociedad bajo hegemonía cristiana en la Edad Media. Y por supuesto que no todo el mundo, hombres o mujeres, eran santos, y por suerte, la especie humana habría desaparecido. Pero era el ideal del sujeto al cual de alguna manera todos debían de tender. Y lo propio de la escuela, históricamente, es establecer una tensión fundadora entre el modelo del sujeto ideal, la dimensión propiamente educativa, y las dimensiones de la escuela propiamente socialización. Es decir, la transmisión de ese proceso que empieza mucho antes de la escuela, de desarrollo psicosocial del actor, competencias culturales, normativas, lingüísticas, que permiten insertarse en la sociedad. En todas las escuelas, en todos los momentos históricos hay una tensión entre el ideal educativo y las necesidades de la socialización. Esto es fundador y es algo extremadamente importante. Lo que estamos viviendo en las últimas décadas es que el ocaso de la dimensión educativa hace que la escuela se vuelva simplemente una institución de socialización. Se instrumentaliza la escuela y se deja de lado lo que es la dimensión propiamente educativa, aquello que permite a los sujetos, en nombre de los grandes valores de una sociedad, oponerse a ella. Esto es tan fuerte como proceso que muchos docentes hoy en día no entienden bien qué es la educación. O sea, más bien lo saben mejor que yo, las entrevistas que hace, dicen que su trabajo no es educar a los alumnos y a las alumnas, que no es su problema. Y cuando uno mira muchos organismos internacionales, tampoco el tema es fundamental, se basan más bien en evaluaciones de competencias o de capacidades para ingresar al mundo del trabajo. La crisis de la escuela se puede definir como un sinónimo de la crisis de la dimensión educativa de la escuela. Terminaré con esto al final de la ponencia, pero antes de llegar hasta allí, empiezo con el recurso, con la pequeña visión histórica, espero no aburrirlos demasiado, pero va a servir para esclarecer debates que fueron muy importantes en la escuela y que permiten, creo yo, comprender discusiones que tenemos hoy en día. Primer punto del curso, varias partes bastante banales, los grandes debates escolares del siglo XIX. Todo se resume en el siglo XIX latinoamericano, post-independencia, o sea, de 1810 a 1826, según los diferentes países, en torno al conflicto entre la Iglesia y el Estado. Una cierta visión marxista o sociológica de las latinoamericanas minimizó la importancia de este conflicto ideológico. Pero todo el siglo XIX latinoamericano es incomprensible si no se le otorga la centralidad que tuvo la pugna entre liberales y conservadores, y en esta pugna la centralidad absoluta del tema de las escuelas. Primera mini sorpresa para aquellos que ignoran el siglo XIX latinoamericano. La escuela fue el gran objeto de debate ideológico en el siglo XIX, porque detrás estuvo el conflicto entre la Iglesia y el Estado. Empiezo lentamente la digresión.
Cuando se da la independencia latinoamericana, muy distintas en Brasil que en las repúblicas sudhispanoamericanas, es claro que se heredan dos instituciones, el ejército y la iglesia, que rápidamente se convierten en dos corporaciones decisivas de las nacientes repúblicas o el imperio en Brasil. Tienen fueros particulares, tribunales específicos de justicia, tienen privilegios corporativos, y en el caso de la iglesia es uno de los más grandes propietarios de tierras en toda América Latina. El único país que se enfrentó abiertamente en el siglo XIX a los fueros de la iglesia fue México, que en torno a 1850, simplifico la fecha, va a hacer una reforma extremadamente importante, donde impone la laicidad, la separación radical entre la iglesia y el Estado, la primacía del Estado en la organización de los actos de la vida cotidiana y, por supuesto, un muy importante plan de nacionalización de tierras de la iglesia. Hasta el punto que hoy en día, un siglo y medio después, la dimensión laica sigue siendo un factor importante de la identidad nacional mexicana. En lo que respecta a los fueros militares, en México se hizo menos cosas. El país que más los cuestionó en América Latina fue Colombia. De allí también la muy importante tradición civilista en Colombia, que destaca con respecto a todos los otros países latinoamericanos. Pero me centro en el debate fundamental común a toda América Latina. En el siglo XIX, la gran pugna se dio entre la Iglesia y el Estado. Y sobre todo, qué equilibrio tenían que establecerse entre estas dos instituciones. Antes de empezar a entrar en los debates, pequeño recordatorio de problemáticas. Durante el siglo XIX se asiste a la lenta y progresiva expansión tanto del Estado como de la Iglesia. El Estado tiene muy pocos poderes infraestructurales en América Latina en el siglo XIX. Las haciendas, los latifundios, las estancias eran lugares donde no penetraba la ley del Estado. Eran lógicas de enclaves. Pero el Estado se expande, aumenta el número de funcionarios con respecto a lo que hubo en la época colonial. Y al mismo tiempo, en el siglo XIX, también se expande la iglesia. Ustedes agarran cualquier país latinoamericano y ustedes ven el número de sacerdotes de la época colonial, van a ver cómo se incrementa el número de sacerdotes en el primer siglo de la fase post-independencias. Esta expansión conjunta del Estado y la iglesia durante el siglo XIX va a dar lugar a la gran pugna ideológica del siglo XIX. Liberales y conservadores. Hubieron liberales radicales, es decir, aquellos que pensaban que había que dar una total libertad religiosa y una separación radical del Estado y de la Iglesia. Y hubieron muchos liberales conservadores, es decir, que defendían la catolicidad del Estado y, por otro lado, defendían una cierta forma de tolerancia religiosas. En realidad, la gran pugna se estableció en la capacidad o no que tenía el Estado de regular las actividades de la Iglesia. Y poco más, poco menos, en todos los países, el trazado de esta frontera fue algo particularmente agudo que produjo debates y pasiones muy fuertes. Cuando uno los mira retrospectivamente, uno les puede parecer que eran debates extraños, todos eran burgueses y coincidían en intereses de clases. Pero sería desconocer la importancia y la autonomía de los debates propiamente ideológicos, que llevó a auténticas guerras civiles repetidamente en muchas zonas de América Latina durante el siglo XIX. Y sobre todo, no lo olviden, va a ser importante en lo que viene ahora a nivel de la escuela, para muchos liberales, hombres de la Ilustración, la iglesia era el gran enemigo del proyecto racional ilustrado. De alguna manera, el positivismo latinoamericano, pero también otras corrientes ideológicas, retomaron la frase de Voltaire, la iglesia, la bestia inmunda que había que, de alguna manera, que avasallar. Y en esto tengan cuidado que las élites intelectuales progresistas latinoamericanas ilustradas fueron todas ellas pro-racionales. El romanticismo latinoamericano no fue anti-ilustración como en Europa, Alemania o Francia. El romanticismo latinoamericano, Sarmiento de Argentina es el caso típico, es en el fondo pro-ilustrado. Y lo mismo se puede decir del positivismo y la importancia que tuvo tanto en México, en Chile y sobre todo, por supuesto, en Brasil. En breve, los liberales defendían una autoridad racional, ilustrada, que se oponía desde su punto de vista ideológicamente a aquello que defendían la Iglesia. Mientras que los conservadores defendían la importancia de la Iglesia
como un factor decisivo de la cohesión de las sociedades. Una vez que he dicho toda esta pugna ideológica, vienen las cosas interesantes. En el fondo, tanto los liberales como los conservadores, miembros de los sectores burgueses y oligárquicos del periodo, coinciden, voy a precisar mejor momento, en torno a la importancia que la Iglesia tiene en la sociedad. Quieren delimitar los fueros y las capacidades de la Iglesia. El punto fundamental de conflicto es en realidad cómo se somete la Iglesia a las potestades y los poderes. Esto es lo que marca lo esencial de la discusión del siglo XIX y que va a terminar en todos lados, lo más tardío fue en Colombia, separando los estados de la Iglesia. 1891 en Brasil, décadas antes en Argentina, habrá que esperar la década de 1930 en Colombia para que haya por fin una separación entre la Iglesia y el Estado a nivel de la educación. Este siglo XIX, ideológicamente organizado en torno a la pugna entre liberales y conservadores, el Estado y la Iglesia, se va a traducir en dos grandes debates escolares, en donde realmente la política, la educación y el tipo de individuo que se forja va a ser una temática fundamental. El primer gran debate del siglo XIX es la pregunta por saber si la educación tiene que forjar personas o ciudadanos. La educación debe forjar personas o ciudadanos. Fue la manera como se tradujo en América Latina esta temática fundamental de, sobre todo, la Tercera República Francesa, que marca toda la élite latinoamericana en este periodo, mucho más de lo que sucede en los Estados Unidos, en donde la pregunta que se formula es, ¿la escuela tiene que orientarse a la educación moral de las personas o tiene que orientarse a la instrucción pública de los ciudadanos? He dicho los dos términos fundamentales. O la educación moral, y en este caso es legítimo que la educación repose sobre la Iglesia, que todo el siglo XIX se acuerda de alguna manera la importancia de los preceptos morales que transmite la tradición cristiana, o por el contrario, la educación tiene que erigirse esencialmente en torno a la instrucción, la diferencia de términos es muy importante, a una instrucción pública, porque el objetivo fundamental es la construcción de ciudadanos. Ciudadanos quiere decir patriotas, aptos en el caso francés a portar las armas y pagar el impuesto de sangre de los ciudadanos, lo menos fuerte en América Latina, lo fue en el caso chileno. Este ciudadano quiere decir alguien que pueda hacer uso del libre arbitrio, que puede evaluar y juzgar, y que sobre todo entra al mundo de la razón y de la ciencia. Todo esto es extremadamente idealista, pero permite comprender dos modelos de sujeto, que son dos modelos de sociedad. Y son de esta manera que la gran pugna ideológica en torno a los modelos de sujeto se establece en el siglo XIX. Educación moral o instrucción públicas. Personas o ciudadanos. Aquí viene la cuestión que rápidamente empieza a complejizarse. Porque a pesar que hay dos visiones del individuo y dos visiones de la sociedad, cuando uno mira los programas que se constituyen, los contenidos, sobre todo en términos de la educación moral, uno observa que los principios son extremadamente semejantes. Hubieron discrepancias, regresaré más adelante, en los contenidos de los relatos históricos o de los ciertos cursos o materias. Pero en lo que concierne a los valores éticos y morales, hubo una profunda similitud entre los partidarios de la instrucción pública y la educación moral religiosa. Algo que en América Latina se teorizó menos, yo no conozco autores directamente sobre estos, algo que en la sociedad francesa, Durkheim teorizó con mucha fuerza en todos sus trabajos, que es sobre la educación. Ya sea en la educación moral, la evaluación pedagógica o en la educación y sociología, en donde va a defender esta tesis fundamental de que la instrucción pública es una forma de laicizar la moral cristiana y que de alguna manera, apoyando de una forma de diletantismo relativamente diluido, se va a convertir en la gran moral de la Tercera República Francesa. Pero aquí también, porque me interesa por el momento que sea claro, este debate fundamental en torno a la laicidad, a la separación Iglesia-Estado, a la necesidad de tener dos modelos de sujetos, va a convertirse en uno de los grandes pilares ideológicos del siglo XIX. Es tan importante que en toda América Latina han habido
muy grandes guerras escolares durante el siglo XIX de esta temática, y en un país, Colombia, han habido una guerra y media civil en torno a estas cuestiones. Entonces, primer punto ideológico, la escuela tuvo una centralidad ideológica absolutamente dirimente en el siglo XIX latinoamericano. Primer gran debate, tengo que avanzar para llegar al siglo XXI, personas o ciudadanos. Segundo gran debate, siempre en el siglo XIX. Se originó en torno a la libertad de enseñanza. Después veremos lo que esto implica como retorno en el siglo XXI de estas problemáticas. Hubieron dos posiciones ideológicas, y aquí también lo que asombra, cuando uno lo mira retrospectivamente, es que las posiciones están a contramano. Los liberales van a defender posiciones jacobinas, la idea de una instrucción pública, del monopolio de la instrucción por el Estado. Mientras que los conservadores, curiosamente, van a defender una posición de pluralismo educativo, es decir, que el Estado no tenga el monopolio de la instrucción y que se toleren otras formas de enseñanza, sobreentiéndase religiosas, al lado de la instrucción religiosa pública estatal. Esto es muy interesante porque durante todo el decimonóno latinoamericanos, en su lucha contra la hegemonía religiosa cristiana en América Latina, los liberales han sido latinoamericanos muy poco sensibles a los riesgos de que el monopolio estatal de la instrucción podría llevar a sociedades que eran homogéneamente ideológicas, que es la gran recriminación de los conservadores. Y entonces lo que va a aparecer es que los liberales latinoamericanos están en tensión con ellos mismos. Por un lado, reconocen como liberales, en nombre del individualismo cultural, el legítimo derecho de las familias y los individuos de educarse. Y al mismo tiempo, como liberales, que forjan el Estado en lucha ideológica contra la Iglesia, defienden de alguna manera el monopolio de la instrucción pública. En los hechos, ¿cómo se resolvió esta tensión? De manera bastante pragmáticas. La muy débil capacidad del Estado latinoamericano de penetrar a través de escuelas públicas todo el tejido social hizo que de facto se tenga que componer con la enseñanza religiosa. El caso típico en esto es la Argentina, que desde el 1880 se declara la ley de enseñanza obligatoria, gratuita, pública, pero que en los hechos tienen que regular y tolerar la enseñanza religiosa como una necesidad dada la tasa de las matrículas y la penetración, sobre todo en zonas rurales o en sectores populares. Esto va a crear desde el siglo XIX, uno lo olvida después, la aparición de un sistema educativo profundamente dual, una red pública y una red privada. Ojo, en el origen de esta división, que se va a volver simplemente un asunto de consumo escolar durante el siglo XX y el siglo XXI, hubo una pugna ideológica que lentamente se fue perdiendo el sustrato y se convirtió simplemente en una libertad de escoger, versión neoliberal, el colegio. Cuando estamos en el siglo XIX, es una auténtica pugna ideológica que corresponde al control de las almas, como dicen los conservadores de la época, es que le pertenecen al Estado o tiene que ser dejado a libre capacidad de enseñanza de las instituciones religiosas. Es el segundo gran debate que va a marcar en profundidad el siglo XIX latinoamericano. Fíjese que en este punto, la historia escolar latinoamericana se parece mucho más a la historia escolar francesa, que desde la instrucción pública y el positivismo va a orientarse a legitimar la instrucción pública gratuita y obligatoria, y mucho menos lo que fue la historia de los Estados Unidos, a pesar que a final del siglo XIX empieza a convertirse en un modelo para ciertas élites latinoamericanas. En los Estados Unidos, dada que la ilustración nunca se separó del mensaje religioso, que la religión se encuentra en la base de la fundación de los padres fundadores de la República estadounidenses, la articulación entre el pluralismo educativo y el asentamiento de la República fue radicalmente distinto y menos tenso. Movimientos escolares, escuelas, confesionales y universidades siempre formaron parte del paisaje natural del liberalismo estadounidense. Siempre fue algo terriblemente difícil para los liberales latinoamericanos. Otra vez, el mejor ejemplo es Sarmiento, que admira a los farmers estadounidenses, pero que no adopta en absoluto la filosofía educativa que rige en los Estados Unidos a finales del siglo XIX. Primer punto de la ponencia, perdón por aburrirlo con estas cosas, pero es importante para lo que viene después. El siglo XIX latinoamericanos se caracterizó, aunque
lo olvidemos muchas veces, por haberle dado una centralidad ideológica absoluta a las escuelas. Es en torno a la escuela, en el sentido más amplio del término, que se estructuraron los más grandes conflictos ideológicos del decimonóno latinoamericanos. Segundo parte de la ponencia, sin mucha originalidad, los debates escolares del siglo XX. Y también, digamos que entre 1900 y 1920, en todos los países de América Latina hay un cambio sustancial que va a producirse. La pugna de liberales conservadores desaparece, el conflicto Estado-Iglesia en su importancia ideológica decrece y se impone la cuestión social. En toda América Latina, con variantes nacionales, se produce un desplazamiento del escenario ideológico. Y en torno a la cuestión social, relaciones capital-trabajo, para decirlo de manera más simples, se va a transformar radicalmente las maneras como se plantean los debates públicos. Y durante todo el siglo XX se va a adentrar un sistema de enseñanza dual, público-privados, y sobre todo paulatinamente, a medida que decrece la importancia ideológica de este conflicto, el Estado afirma supremacía temperada sobre las iglesias. En el siglo XX, no fue el caso en el siglo XIX, en el siglo XX, la escuela se convierte cada vez más en un instrumento de racionalización de los sectores populares a ojos de la élite. Esto también es muy importante. En el siglo XIX, dada la escasísima penetración de la escuela en los sectores populares, los proyectos de racionalización se hicieron por otras vías, pero políticas de higiene y disciplinamiento laborales. Poco por la escuela. Final del siglo XIX, comienzo del siglo XX, el tema y la función de la escuela en el disciplinamiento racionalizador de las clases populares, la sujeción, diría Foucault, empieza a desarrollarse en América Latina. Pero si tomo los dos grandes debates de la escuela en el siglo XX, tal vez tendremos lecturas diferentes con algunos de ustedes, me parece que hay dos grandes temas que se imponen. El primero es la nación y el desarrollo. Es un debate fundamental. El siglo XIX, al final del siglo XIX, empieza a construirse, dársele a la escuela un rol señero en la fabricación de la nación. No hay ninguna especificidad. Como lo dijo muy bien Gellner, los nacionalistas crean la nación. Y cuando se da el fin de la colonia, Brasil mantuvo en unidad, se desmembran muchas repúblicas subhispanoamericanas, era evidente que tenía que forjarse una identidad nacional que venga a reemplazar los antiguos linajes coloniales de la fase anterior. Y esto es un trabajo ingente de creación de símbolos, pero también de una cultura común, pero también del patriotismo. Y en esa dimensión, la escuela desde el siglo XIX, los liberales y conservadores coinciden en la importancia de la escuela en la construcción de la nación. Acá también, nunca lo olviden, regresaré en un momento, esto es muy abstracto. Son discursos de élites intelectuales. Las jóvenes de clases populares y rurales van muy poco cuando van a las escuelas. Las tasas de analfabetismo son muy altas. Es un discurso ideológico muy separado de las realidades sociales. Pero en los hechos, concretamente, es que en los debates la escuela se considera la cuna de la nación. Esto va a hacer que todo el siglo XIX, pero masivamente en el siglo XX, la escuela va a definir un canon literario, es decir, los textos que se tienen que enseñar, que dan forma de un patriotismo nacional literario. En Brasil, el siglo XIX, es el papel que se le da del romanticismo a los indígenas. Alguien dijo una bonita frase, que los indígenas no existían en ningún lugar en Brasil, en el decimonónico, salvo en los cuadros y en las novelas que se llaman en los colegios. Fueron allí encerrados, fue una construcción ideológica de la nación brasileña. Hay equivalente con los gauchos cuando desaparecen en Argentina en 1880, con los incas en el Perú, por supuesto, que no existían, etcétera, etcétera. Fue una construcción ideológica muy particular, en donde se exaltaba el valor del pueblo cuando el pueblo no tenía más capacidades de ser un actor social concretos. También hubo un relato histórico muy importante que se fabricó en la escuela y que produjo la nacionalización y en algunos lugares la estatalización de las identidades nacionales. En todo caso, en torno a esta nación hubo un enorme consenso ideológico. Creo que nada lo muestra mejor que a pesar de la reacción de algunos conservadores muy duros, de la importancia de la alfabetización, va a convertirse en un horizonte significativo de todos los gobiernos progresistas, nacional populares, pero también de experiencias revolucionarias del siglo XX, Cuba, Nicaragua. Piensen en los trabajos de Paulo Freire con la pedagogía del oprimido,
una auténtica convicción que para asentar la nación, su identidad, pero también para alguna manera participar al desarrollo nacional, era indispensable el desarrollo de la instrucción pública. Esto es muy interesante porque en torno a este consenso aparecen los vacíos. Nadie en esa época mostró, el capital humano casi no existe como concepto, 1960 recién se inventa, el impacto de la alfabetización sobre la economía nacionales. No se discutió la productividad que la escuela añadía a la economía. Fue más una postura de principios. La escuela creaba la nación y alfabetizando a los ciudadanos les daba competencias que de alguna manera participaban al desarrollo nacional. Fue más un presupuesto que una demostración. Pero en base a ese presupuesto coincidieron conservadores, liberales, progresistas, nacionalpopulares, izquierdas, derechas y liberales. Esto es algo muy importante porque detrás de este debate, la escuela como un elemento central de la nación y del desarrollo, es decir, los dos grandes ternos ideológicos del siglo XX latinoamericanos, el modelo de sujeto variado. Se habla muy poco en el siglo XX de las personas o de los ciudadanos. Se impone el modelo del sujeto como trabajador. Y de alguna manera, insidiosamente, la escuela se construye en torno a una nueva figura del sujeto, que va a ser el rol de la escuela en la afirmación nacional y en el desarrollo de las economías de cada país. Es decir, el trabajador sustituye como ideal educativo al antiguo ciudadano y a la cuestión de las personas. Este relato, lo digo de paso nada más, fue en muchos, a pesar de la fuerza que tiene ideológicamente, bastante alejado de la realidad. Como los mejores especialistas de la comunicación y la cultura lo han mostrado en América Latina, la integración cultural no la hizo la escuela en ningún país latinoamericano. Hay algunas discusiones en Uruguay, en parte en Argentina. La integración cultural lo hicieron los medios de comunicación en 1960. Si ustedes toman los trabajos de Ortiz en Brasil, de Gregori en el Perú, García Canclini en México, Brunner en Chile, etcétera, van a ver que en realidad el momento donde se ingresa a la alfabetización y una cultura nacional se convierte en una identidad colectiva masiva, no fue gracias a la escuela, una visión incorporada del siglo XIX europeo, sino que lo fue masivamente de los medios de comunicación. Y entonces, en todo caso, lo digo solo de paso, lo importante es comprender que en todo este periodo, la escuela se desplaza el debate. El debate escolar del siglo XX va a ser, curiosamente, muy consensual. La escuela es la cuna de la nación y es un recurso indispensable para el desarrollo. Todos están de acuerdo con esta visión de las escuelas. De allí que durante todo el siglo XX, los debates escolares bajan en intensidad por doquier en América Latina, ampliamente desplazados por la cuestión social. Segundo gran debate que se construye en la segunda mitad del siglo XX es el debate sobre la meritocracia y la desigualdad. Es un debate importante, que va a ser muy importante en el siglo XXI, pero que en el siglo XX va a comenzar a estructurarse desde 1960, 70, 1980. La base en la América Latina es la existencia de facto de un sistema educativo dual. Colegios públicos, colegios privados. Pero también entre niveles de formación, escuela primaria, escuelas secundarias. En el momento en el cual, antes de entrar en los debates de la meritocracia y desigualdad, durante la primera mitad del siglo XIX, la escuela se considera muy escasamente, salvo en Uruguay, como un instrumento posible de la igualdad social. Hubo muy escasamente en América Latina, el término casi no se usó, un cierto elitismo republicano. La idea que la escuela tenía que detectar alumnos, más que alumnas, particularmente en esta época, particularmente dotados, a los cuales tenía que proporcionarle las bases para que puedan hacer una trayectoria escolar brillantes. Es la imagen del becario, ese modelo de los grandes poetas o escritores latinoamericanos detectados que hacen una carrera escolar amplia. Era un modelo malthusiano de éxito escolar. Y por lo tanto la escuela, cuando era vista como una institución reguladora de destinos sociales, pudo ser percibida como una institución justa. Y sobre todo, la cuestión del acceso a la escuela se convirtió en el gran ideario colectivo. Si todos llegaban a la escuela, todos iban a poder formarse y iban a aparecer ciudadanos críticos y una cierta igualdad en los destinos sociales de unos y otros. Todo esto habrá que esperar la segunda mitad del siglo XX
para que empiece a construirse un nuevo debate en torno a la justicia, el mérito y las desigualdades sociales. Es en este periodo que empieza progresivamente a producirse una revolución educativa, en realidad en el último cuarto del siglo XX, es decir, una masificación escolar progresiva, un aumento de años de escolarización, una feminización importante de los alumnos, de las alumnas, y un descenso importante de analfabetismo, más o menos creciente en toda la región. Es en este periodo que el acceso a la escuela de una cohorte etaria alcanza niveles de más del 90% en casi todos los países de América del Sur, en todo caso. Este acceso masivo a la escuela, el mérito se convierte en un verdadero horizonte de discusión. Acá también no todo es nuevo. Hubieron debates sobre el mérito muy importantes en la tradición socialista parlamentaria en América Latina, en los anarquistas, que pensaron que la escuela podía ser un instrumento de movilidad social ascendente individual, y muchos socialistas se oponían a esa percepción de la escuela, porque de alguna manera iba en contra de los intereses de un colectivo y de clase. Todo esto, por supuesto, en el último cuarto del siglo XX fue ampliamente apoyado. El tema del mérito, aunque haya coincidencia en ciertos países, no puede asociarse exclusivamente al tema del neoliberalismo. Es mucho más amplio y se inscribe en un imaginario infinitamente más importante. ¿Qué es lo más novedoso? Que América Latina también, aunque tardíamente, que para el año 80, 1990, va a adherir al gran ideal de la justicia, de la igualdad de oportunidades. Uno a veces lo olvida, a tal punto hoy en día parece una evidencia, pero la igualdad de oportunidades es un modelo de justicia particular, en la cual lo justo es que todos los participantes hagan la carrera en igualdad de oportunidades y aquel todo el discurso de la sociología crítica de la escuela británica, los trabajos de Bourdieu y Passeron en Francia, mostraron hasta qué punto en realidad había una fuerte correlación, que sigue siendo cierta, entre el origen social y el destino de los estudiantes. Pero de alguna manera la igualdad de oportunidades se convirtió en un gran ideario colectivo de justicia en América Latina. Esto coincide con el debate de las clases medias, las nuevas clases medias, y la voluntad de utilizar la escuela como un elemento de ascenso social. Ojo con estas cosas. No es un modelo necesariamente de justicia, es un modelo en donde se trata más bien de legitimar desigualdades, lo que la filosofía política americana, el periodo estadounidense, el periodo llama las desigualdades justas, es decir, aquellas que se pueden aceptar porque son el fruto de una diversidad de talentos individuales. De alguna manera, con resistencias, con contradicciones, este discurso de la igualdad de oportunidades penetra los debates públicos en América Latina. Muchísimo en ciertos países como en Chile, mucho menos en otros, pero se convirtió en un nuevo horizonte de la justicia colectivas. Esto hace, por supuesto, que progresivamente, pero ya en el siglo XXI, aparecerá que la escuela fabrica perdedores. Y esto es una gran novedad. Durante el siglo XX, dadas las bajas tasas de matrícula o de escolarización, la escuela solo tenía efectos positivos. Lo importante era llegar a la escuela, formarse, adquirir las bases de la alfabetización, insertarse gracias a los conocimientos que daba las escuelas. Cuando la igualdad de oportunidades empieza a cristalizarse en el imaginario colectivo, aparecen los que ganan y se legitiman por la escuela sus desigualdades sociales, y están los que pierden. Y los que pierden empiezan a desarrollar un discurso crítico de frustración y a veces de resentimiento contra las escuelas. Es lo que de manera absolutamente brillante un sociólogo británico, Michael Young, entendió en 1971. La meritocracia crea resentimientos, los perdedores. Y a través de una obra de ficción muestra hasta qué punto un sistema educativo que selecciona, entre comillas, a los mejores, iba a crear la arrogancia de los inteligentes. Y por lo tanto, el menosprecio cognitivo de aquellos que no tenían éxito en la carrera escolar. El siglo XX latinoamericano, también espero que lo hayan entendido bien, se estructura en torno a dos grandes debates. Por un lado, la nación y el desarrollo, muy consensual, y segundo, progresivamente la escuela empieza a tener cada vez más importancia en los destinos sociales a través de la meritocracia, la legitimación de las desigualdades y el discurso de la desigualdad de oportunidades.
En los dos casos, y esto es lo que es asombroso, el siglo XX latinoamericano va a ser un siglo XX con escasas polémicas escolares. O bien tasado, o bien relativizado, porque se dice principalmente. Cuando uno compara la pasión del debate del siglo XIX con la relativa calmía ideológica del siglo XX, el contraste es mayor. La escuela fue el gran elemento de la pugna ideológica del XIX. La escuela fue ampliamente consensual en sus grandes objetivos durante buena parte del siglo XX. Llego por fin a lo que les interesa, el siglo XXI. Sobre todo a los más jóvenes de la clase, perdón por esta larga digresión histórica con los ancestros, pero es importante aprender lo que va a suceder hoy en día. El siglo XXI, digamos que arbitrariamente comienza en 1990 o 2000, si ustedes prefieran, se va a caracterizar en América Latina por una especie de retorno de las grandes guerras escolares. Y esto es la gran novedad que estamos viviendo. Y que curiosamente, lo digo esto como observador, no se le da la importancia que merece. O sea, la escuela es un objeto de pugna ideológica álgido como no lo había sido del siglo XIX en la región. Y el periodo de relativa acalmía consensual del siglo XX, hoy en día es puesto en cuestión por al menos 4 grandes debates que voy a intentar presentarles y después dejamos paso a la conversación, si estoy en los tiempos. 4 grandes nuevas guerras escolares. La primera gran guerra es, llamémosla, la escuela instrumentalizada. ¿De qué se trata? De una radicalización, profundización y complejización de la escuela y de la igualdad de oportunidades. La igualdad de oportunidades se cristaliza como imaginario a fines del siglo XX, pero a comienzos del siglo XXI ese discurso ya caló hondo en todas las familias, en la sociedad. Y los debates se desplazan. Ya no es cuestión de acceder a la escuela, es cuestión de juzgar y evaluar la escuela desde nuevas lógicas de consumo o tecnocráticas. Se generalizan las evaluaciones de PISA, que dan contabilidad diferencial de resultados de sistemas educativos o sistemas escolares. Se generaliza la tesis del capital humano, se hacen evaluaciones de lo que eso implica. Aparece, esto es muy importante obviamente, una multiplicación de estrategias familiares. Se toma conciencia que la escuela es una herramienta decisiva en la reproducción familiar. Y por lo tanto, todas las familias, incluso las relativamente acomodadas, van a hacer estrategias para crear buenos capitales sociales, para que los hijos vayan a los mejores colegios, para que, de alguna manera, en esa carrera de igualdad de oportunidades que todos tienen que realizar, sus hijos tengan mayores ventajas que otros. Ojo que en estrategias familiares, que se estudia a veces de manera muy contrapuesta, acomodadas y populares, existe una diversidad de estrategias en cada grupo social. En las clases populares, muchas familias inmigrantes, pero no solamente, apenas tienen recursos económicos más significativos, sacan sus hijos de los colegios públicos y los colocan en colegios privados, confesionales o no. Aparecen estrategias diferenciales de maltusianismo familiar, menos hijos para asegurar mejores trayectorias. Hay diferencias en las estrategias escolares entre aquellos que son evangelistas, pentecostalistas y familias menos practicantes de las religiones católicas u otras. Es decir, que aparecen estrategias familiares extremadamente diferenciadas, además entre hijos e hijas. Todo esto hace que la escuela sea un instrumento. Para que entiendan lo que estoy diciéndole, la dimensión educativa aparece más que nunca diluida y abandonadas. Y que en este punto, curiosamente, las estrategias familiares las más instrumentalizadas, pero también la manera como se reciben las encuestas PISA, los estudios de niveles o de competencias en matemáticas o lingüísticas, todo lleva a una visión de la escuela simplemente como una herramienta, en donde se habla de todas las capacidades o competencias o diferenciales recursos en la lucha por el ascenso social, pero muy poco de sus contenidos educativos. Que hablen los ministros, que hablen los alumnos, que hablen los expertos, la escuela va perdiendo su contenido, sus sabias educativas. Esto hace que en las familias, siempre en el siglo XXI, el primer cuarto del siglo XXI, aparezcan realidades nuevas producidas por la inflación de los diplomas. Esto es inevitable, es algo que se constituye en todas partes del mundo. La escuela tiene una capacidad de crear diplomas, de producción de diplomas, más importante que la economía en la creación de puestos con alto nivel de capacidades. Entonces, rápidamente se masificó la enseñanza secundaria, perdió el valor que tenía anterior malthusiano de entrada al mercado y aparecieron fenómenos distintos, nuevos.
En muchas familias latinoamericanas hoy en día es muy frecuente que haya personas con niveles culturales muy distintos. Es decir, existen personas que han hecho estudios secundarios completos, a veces primarios incompletos, algunos ya terciario o superior. Y esta cohabitación de generaciones, de grupos etarios, dentro de la misma familia, con horizontes educativos diferentes, cambia la percepción de la escuela. Para uno, los hijos muchos padres están en movilidad escolar ascendente. Muchos de esos jóvenes saben que están en movilidad social descendente, o en todo caso en la estagnación. Esto transforma la representación de la escuela. Hay una frustración. La inflación de diplomas hace que se desplacen las discusiones. El caso chileno es un ejemplo particular de esto, en donde el tema no deja de ser simplemente la educación pública y gratuita. Es la calidad de la enseñanza. Todo el movimiento estudiantil en Chile hace 10 años dice educación pública, laica, gratuita y de calidad. Lo importante es el cuarto término, de calidad. Una lógica de consumo escolar que se vuelve central en la visión que tienen los padres y los jóvenes del aparato escolar. Aparecen nuevos debates, el abandono escolar, el iletrismo, la necesidad de regular el sector público y el sector privado, pero en todos estos debates, espero ser claros, la escuela es pensada como un instrumento, como un recurso para tener éxito en la carrera escolar o éxito en la carrera económica. La dimensión educativa de la escuela es radicalmente abandonada. Es una visión instrumentalizada de la escuela por parte de los actores sociales y tecnocrática por parte del aparato de Estado. Yo diría de alguna manera, para decirlo muy rápido, el triunfo del discurso de la OCDE y el Banco Mundial sobre el discurso de la UNESCO en la construcción de las escuelas. Segundo gran debate del siglo XXI en torno a las escuelas. Horacio, antes de comenzar la clase, dijo algo que va, creo yo, en esa dirección. La escuela hoy en día vive un conflicto en torno a la cuestión moral. Tratar de entenderlo bien lo que eso quiere decir. Después de ese muy temperado siglo XX, donde hubo una especie de paz de bravos entre el Estado y la Iglesia y una secularización temperada, se ha producido una reactivación muy fuerte dentro de las familias, estimulado por discursos conservadores que defienden otra vez el derecho preferente de los padres en la educación de sus hijos. Es el importante movimiento que tiene rostros distintos en América Latina, con mis hijos no te metas, y que designa como gran adversario ideológico al enfoque o la ideología de género, según el lenguaje que ustedes quieran asumir. ¿Qué es lo que va a producir esta nueva guerra escolar? Es que, de alguna manera, se regresa con nuevos instrumentos a lo que había sido el gran debate del siglo XIX. Estamos en una nueva versión del viejo debate Iglesia-Estado, pero de nuevas coordenadas ideológicas. Y aquí es importante recordar lo que sucedió ideológicamente en la derecha desde 1970 y cómo esto ha llegado a América Latina y se construye hoy en día. En 1970, en la derecha estadounidense, son los primeros en detectarlo y construirlos, aparece un diagnóstico nuevo del problema de la modernidad. Daniel Bell, Poderets, tantos otros lo mostraron, diciendo que en el caso de los Estados Unidos, por razonamientos se fue aplicado en todas partes del mundo ulteriormente, el problema no venía del sistema económico. El capitalismo era una maravilla de productividad. El problema no venía del sistema político. Los estadounidenses creen tener la mejor constitución política del universo. El problema venía de la cultura, es decir, de la educación, es decir, los izquierdistas, es decir, de aquellos que tras 1968 habían infiltrado con veneno la sociedad. Y por lo tanto, lo que había que hacer como conservadores era volver a capturar el poder, la hegemonía cultural que se le había dejado a la izquierda y a los progresistas. Y apareció una lenta cruzada, que tiene etapas, Reagan, Thatcher, y progresivamente va destiñendo a nivel del planeta, en donde la cultura se convierte en el nuevo campo de batalla cultural, como dice un ideólogo de la nueva derecha argentina, que de alguna manera va a convertirse en el epicentro de lo que los conservadores tienen que hacer. Fíjense bien, estamos en el viejo debate Estado-Iglesia, pero absolutamente renovado de nuevos términos. La cultura, la transmisión de los valores centrales de la sociedad se convierte en el campo de batalla de esta nueva pugna ideológica entre conservadores y progresistas, para emplear el lenguaje que se usa en los medios de comunicación. Pero detrás de esta orientación ideológica que marca mucho debate del siglo XXI, hay algo que es fundamental. Y es que los conservadores, hagamos esfuerzo de imaginación teóricos,
tienen el sentimiento que la paz de bravos, que se estableció en el siglo XX en torno a la secularización, fue perturbado, fue agredido por los progresistas desde 1968, si tomo esa fecha emblemática. ¿Qué quiere decir esto? Que había un principio de acuerdo entre lo público y lo privado, entre aquello que era el orden del debate colectivo y lo que era potestad de las familias y las iglesias. Es decir, la sexualidad, la educación de los hijos, el aborto, la eutanasia, los matrimonios, etcétera, etcétera. Para los conservadores, la apertura de hostilidades no lo hicieron ellos, lo hicieron los progresistas. Y por lo tanto ellos viven su acción como una contrarrevolución, como una contrahegemonía que intenta restablecer los principios de la tradición, los valores y la familia, sobre todo la familia, contra los ataques que ha sufrido. Y aquí aparece esta cosa fundamental, que en esta nueva ofensiva en torno a la iglesia, la familia y los valores familiares se convierten en el corazón de esta nueva estructuración ideológica de otra iglesia alternativas. Otra escuela, perdón, alternativas. Y hoy vemos que en América Latina una serie de grandes debates que agitan la opinión pública, con mucha carga ideológica, el aborto, la eutanasia, matrimonio igualitario, la igualdad de géneros, el patriarcado, la adopción de niños por parejas, matrimonio igualitarios, generan una enorme urticaria en la sociedad, produciéndose debates en donde la cuestión moral se vuelve un elemento fundamental en las propias escuelas. Y esto produce debates escolares de una gran intensidad, como insisto, creo que no se vivió en un momento durante el siglo XX. Y aquí, punto, antes de pasar al otro tercer gran debate, sean sensibles en estas discusiones lo que muchos conservadores dicen. Los conservadores, más allá de defender sus opiniones, que son opuestas al grupo progresistas, insisto, para tomar este lenguaje un poco caricatural, se sienten sobre todo maltratados, agredidos, porque no se respeta su individualidad. Esto es absolutamente importante. Sienten que sus convicciones íntimas no son respetadas, que se los trata como figuras del pasado, se los desdeña, como simples residuos moribundos de un mundo que hay que salirse. Es una especie de relato épico de la historia, una suerte de confianza en la filosofía de la historia bastante extraña. Para ellos la historia no está trazada de esas maneras y hay una sensibilidad nueva que ellos reivindican hacia su punto de vista con respecto a una visión que puede estar en contra de una cierta lectura hegemónica secuencialista de la historia. Para que me entiendan bien, hay una anécdota que a mí me encanta mucho, de Stevenson, fue uno de los grandes ingenieros británicos que aplicó la máquina de vapor al tren. Y cuando alguien le preguntó a mediados del siglo XIX, ¿y qué pasaría si una vaca atraviesa el rail del tren? Su respuesta fue, tanto peor para la vaca. Y bien, los conservadores se identifican con la vaca y no consideran que es tanto peor para las vacas. Y exigen y piden un cierto respeto de sus convicciones personales, porque en el fondo se les pide mucho de una sociedad en donde tienen que aceptar la primacía de la ley del Estado a la palabra de Dios. Segundo gran debate, muy nuevo, muy álgido, muy moderno en el fondo, porque tanto los progresistas, que defienden su identidad y sus individualizaciones, se enfrentan a conservadores que también defienden con mucho ahínco sus propias convicciones individualizadas. Tercer gran debate. El primero es entonces la escuela instrumentalizada, el segundo gran debate es la cuestión moral. El tercer gran debate de la escuela, que esto sí es inédito y es decisivo en el siglo XXI, es la cuestión de la verdad. Es un debate inédito. Y para decirlo con todo el matiz necesario, es un debate existencial en la escuela. O sea, si una escuela no transmite la verdad, la escuela tal como lo han entendido en la civilización moderna, deja de tener razón de ser. Y esto es lo que se ha producido o se está produciendo hoy en día en muchas escuelas en América Latina y en otras partes del mundo. Para entenderlo, regresemos un momento, hacia atrás. En todas partes del mundo hubieron escuelas, es decir, lugares preferentemente bajo tutela en los cuales algunos maestros privatizados, una élite recibió instrucciones. Pero lo propio del siglo, la civilización moderna, fue inventar en el siglo XVII un tipo de saber particular, que se llama la ciencia moderna. ¿Por qué es distinta? Porque la pretensión de la ciencia moderna, no nos damos cuenta porque vivimos en ese universo, es poder zanjar racional o empíricamente las controversias. Digo bien, zanjar racional o empíricamente las controversias. Esto quiere decir que para la ciencia moderna, y solo para la ciencia moderna, la frontera entre la verdad y lo falso es una auténtica muralla. Existe la verdad
existen los errores y las supersticiones. Hasta ese momento, ninguna forma de saber había tenido esta pretensión. Era mucho más lábil en su voluntad de establecer fronteras entre lo verdadero y lo falso. Muchos historiadores, sociólogos piensan que esto se explica por las guerras de religión. El siglo XVI europeo, bajo la guerra de los dioses, no sabía quién tenía la verdad, entre judíos, musulmanes y cristianos. Y por lo tanto se impuso como ideal la tolerancia. Porque no sabemos, hay que ser tolerantes. El siglo XVII busca otro principio, otra política de la certidumbre. Se puede saber, porque hay un saber científico que zanja controversias. De allí la importancia de la prueba dirimente que impone una visión del mundo. De allí la escuela positivista en Europa. De allí que en el siglo XIX, el maestro en la escuela republicana en Francia, en 1870, 1880, le enseña a los niños que los malos espíritus no existen, esto es oscurantismo religioso, popular, y que los microbios existen. El joven en la escuela no ve los microbios como no ve los malos espíritus. Pero el poder institucional de la Iglesia es de transmitir una cultura científica a los microbios, desterrando a los malos espíritus y a los demonios. Esta capacidad de la escuela de instituir un saber se produjo de manera mucho más progresiva en América Latina, pero también se convirtió en un elemento fundamental de las discusiones en la región. Esto comenzó a cambiar a fines del siglo XX. En primer lugar, porque hubo debates epistemológicos nuevos. No voy a hacer la historia, si quiere regresamos en la conversación, pero la posmodernidad cuestionó el saber de la ciencia como capacidad de zanjar controversias, un pragmatismo renovado, o los science studies, los estudios sobre las ciencias, que todos ellos iban a hacer discusiones epistemológicas distintas sobre lo propio del saber científico. La frontera entre la ciencia y la no ciencia se diluye. Piensen, por favor, en los debates del siglo XX, en donde la oposición ciencia-ideología era fundamental. Había la verdad y había la falsedad. Cierto, había sociologías críticas que mostraban que la escuela transmitía contenidos de clase, en la lengua, en la música o en las artes que se transmitían, pero nunca se cuestionó la verdad del saber científico. Todo el siglo XX, a pesar de lo que se pudo decir de dramaticidad, vivió con un solo discurso hegemónico de la verdad producido por las ciencias. Es más, los estados se legitimaban apoyándose en la ciencia, en la verdad de la ciencia. Hoy en día, las conclusiones científicas tienen que ser impuestas a la sociedad a través del poder de Estado. Ha habido una transición fundamental. Y bien, llegamos al gran debate de las escuelas. La escuela estaba basada en la transmisión de un saber científico, racional, ilustrado, de una verdad. Y lo que en la escuela se transmitía era verdad y se oponía a las falsedades de las supersticiones o los dogmas religiosos. El cuestionamiento creciente de la verdad, que no tiene nada que ver con los fake news y la manipulación, sino con un mundo de posverdad, vuelve el tema, hace el tema de la verdad que se transmite en la escuela, un debate absolutamente inédito respecto a 2 siglos anteriores. Hay muchas posiciones. Existen personas, voy a matarles 4, pero ustedes pueden multiplicarlas. Existen personas que siguen creyendo al proyecto ilustrado casi positivistas. Existe la ciencia, existe la superstición. Y acá no hay nada que discutir, y apenas uno abre la puerta es dejar paso a todas las irracionalidades del mundo moderno. Una posición hoy en día, totalmente legítima obviamente, cada vez más reducida. Muy pocas personas, en todo caso en las escuelas primarias y secundarias, defienden una posición tan rígida de la verdad científica. Segunda posición ya es más complicada. Son aquellos que sin mucho horizonte intentan construir una suerte de ilustración post-positivista. Reconocen el valor del saber ciencia, pero se abren a otras formas de conocimiento, a los cuales reconocen legitimidad. Es la medicina suave, es la medicina alternativa, son los fórum híbridos, en donde los científicos tienen que aprender de las experiencias, del saber de experiencia de los agricultores. Es, por supuesto, los cursos, en la Facultad de Medicina en Francia, por ejemplo, los pacientes dan cursos a los médicos. Digo bien, los pacientes dan cursos a los médicos, a propósito del dolor. Es decir, la ciencia entiende que no tiene el monopolio del saber. No quiere decir que no se cree la verdad ni la falsedad, pero se entiende que esa frontera es mucho más difícil de trazar. Y se desconfía del ingenuo progresismo del antiguo dogma ilustrado positivistas. Segunda posición.
diría que muchos docentes en las escuelas de alguna manera se encuentran presos porque no existe claridad epistemológica suficiente en esta visión. La tercera posición es diferente. Es aquellos que en nombre de una desconfianza institucional descreen de la ciencia. Esto aparece en muchos jóvenes estudiantes primarios, sobre todo secundaria y en las universidades. Es decir, que no es que uno no cree en la ciencia, uno descree de las instituciones, de las mentiras de los científicos, de las mentiras de los políticos, de las mentiras de las empresas. Y por lo tanto es el grupo de personas que son climatoescépticos o que son antivacunas. Insisto, no se cuestiona el saber científico como tal, sino que se desconfía de las autoridades, de todas las autoridades. Y aquí viene la gran novedad. La ciencia apuntalaba a la autoridad durante buena parte del siglo XX. Lo hace cada vez menos hoy en día. Y por lo tanto, esta desconfianza institucional hace que un conjunto creciente de actores, y no solamente no instruidos, y no solamente sectores populares, se encuentren de alguna manera en ruptura con las verdades que se transmiten en las escuelas. Llego al cuarto punto, que es distinto. No es lo igual que el que acabo de decirles. La cuarta posición son aquellos que tienen otros dogmas, que oponen al dogma positivista el dogma, por lo general, de base religiosa. Son lecturas literales de la Biblia, creemos en la tradición cristiana, pero es igual en el judaísmo o en el islam, que por lo tanto afirman el diseño inteligente, ciertas lecturas de la hipótesis Gaia, el creacionismo, por supuesto la idea de que el mundo solo tiene 5.000 años, esos manuales escolares que hacen cohabitar dinosaurios con seres humanos, cuando hay centenares de millones de años de diferencia entre uno y otros, y por supuesto el rechazo de la tesis de la evolución. Ahora bien, toda la ciencia moderna está basada en la veracidad de la tesis de la evolución. Es decir, es un discurso radicalmente dogmático que se opone al otro dogmas. Ojo con esto, en América Latina hay menos incidencias de ese tipo. En las escuelas francesas, en muchas escuelas secundarias, en nombre de ciertos dogmas religiosos, los alumnos y las alumnas rechazan ciertos contenidos escolares. No se puede ver tal cosa, eso es falso porque tal o cual libro religioso dice cosas contrarias. Es un debate nuevo, profundo, inédito, sorprendente. Y de alguna manera retomo el término existencial para las escuelas. Se pueden mantener o pensar otras escuelas, pero si ustedes quieren continuar pensando la escuela dentro del marco de la civilización modernas, es imposible que la escuela abandone el horizonte de la verdad. Una verdad que en la historia de la modernidad es indisociable de esta forma de conocimientos científicos. Primer gran debate, una escuela instrumentalizada. Segundo gran debate, la cuestión moral. Tercer gran debate, la cuestión de la verdad. Cuarto y último debate, termino en 5 minutos y no dejo de aburrirlos. Aparece una escuela que por la primera vez se piensa independientemente de la educación. Anne Barrère en Francia, la que tal vez mejor ha enunciado este problema, es la escuela sin educación. Acá también entendamos bien lo que eso quiere decir. No se trata del modelo que propuso Iván Illich, una sociedad sin escuelas. Es una sociedad con escuelas, masivamente escolarizada, pero sin educación. Esto es lo que hay que tratar de entender que está sucediendo. Comprendámoslo bien lo que eso quiere decir. La escuela escolar, la escuela hoy en día, público-privada, sobre todo pública, voy a hacer la distinción un momento mejor, es una escuela sin mística educativa. Es una tragedia para América Latina. El momento cuando se produjo la revolución educativa, escolarización, masificación, feminización, la escuela se quedó sin proyecto educativo. No defiende la ilustración, no defiende la laicidad, no defiende la ciudadanía, no defiende una visión particular de desarrollo nacional. Es una escuela ritualista, donde los chicos van, reciben clases, aprenden, conviven, bien o mal, aprenden ciertas cosas, pero en donde no tiene un modelo de sujeto consensual. Y aquí viene la cosa, es importante, y voy a decir 2, 3 cosas, y abro paso a la discusión. Cuando ustedes miran la formación escolar hoy en día, universitaria, terciaria, ustedes observan que hay instituciones que sí tienen un fuerte proyecto educativo. Son todas ellas instituciones de élites. Business School, institutos armados, colegios religiosos, instituciones de élites. Es decir, conjunto de instituciones escolares que se apoyan en un modelo de sujeto nativo más fuerte del término, con ejercicios escolares que forjan el carácter, que disciplinan y que por lo tanto socializan, dicen algunos, educan en el sentido más fuerte del término.
Hay un contenido moral muy claro. Cuando ustedes miran hacia las escuelas públicas, primarias y sobre todo secundarias, pero también terciarias y universidades de masa, en las cuales yo he ejercido toda mi vida, mi práctica profesional, no hay ninguna mística educativa. Enseñamos cosas, hacemos ejercicios escolares, no sabemos muy bien para qué hacemos libros escolares, porque las clases de literatura están disociadas de un proyecto de civilidad o de identidad nacional, porque los cursos de matemática no tienen por principio aprender el razonamiento científico, son meras pruebas ritualistas de evaluación escolar para permitir la paz institucional. Y lo que digo en la escuela secundaria lo puedo decir casi palabra por palabra en muchas instituciones universitarias. Entonces se quedó sin mística. Somos ritualistas. Hacemos ejercicios, pero sin un saber, sin un destino educativo. Y esto cambia completamente la forma de la enseñanza educativa. ¿Qué ha sucedido con esta educación en las escuelas de masa pública, creemos en ese sector? Se ha desplazado en la periferia del sistema. Una vez más, es lo que Anne Barrera ha mostrado muy bien en el caso francés. La educación se hace o bien en cursos periféricos, ha mostrado muy bien en deporte, música, artes, en donde sí hay un fuerte contenido educativo, porque no tienen importancia de escolaridad, o bien en formas que han salido de la escuela, lo que ellos llaman la autoeducación. Los jóvenes aprenden a educarse, forjarse el carácter en pequeños trabajos, pequeños jobs, mal pagados. Hoy en día podría ser el delivery en América Latina. O también en ciertos juegos videos, en donde aprenden a una fuerte implicación personal a toda una lógica de las competencias. Van al colegio muchas horas a la semana, en una institución educativamente anemiada, y se forjan el carácter, la moralidad, la educación, el sentido fuerte del término, en actividades escolares periféricas o en actividades de autoeducación, es decir, videos, pequeños trabajos. La escuela sin educación está convirtiendo en los grandes horizontes críticos de la situación escolar en América Latina. Tanto más trágico que ha coincidido en esta región del mundo con la asombrosa revolución educativa en términos cuantitativos que se ha vivido. Masificación, escolarización, feminización, acceso a la escuela. Es decir, la revolución cuantitativa coincidió con una crisis cualitativa de la educación. Y aquí termino con esto. La pregunta es clara, la pregunta del millón, diría alguien. ¿Qué modelo de sujeto se puede transmitir en la escuela hoy en día en América Latina? De aquí viene el gran debate. Algunos dirán que se transmite el modelo del self-emprendedor neoliberal. Yo tengo serias dudas, porque no me parece que haya penetrado tanto la conciencia moral, que tiene muchos elementos consuetudinarios en América Latina, porque el cuerpo docente en todas partes de América Latina es reactivo a la ideología neoliberal, y porque me parece mucho más justo hacer el diagnóstico que en realidad vivimos en escuelas anemiadas desde el punto de vista del modelo de sujetos. Pero apenas ustedes se plantean esa pregunta, imagínense mañana que son ministros de Educación, ¿qué modelo de sujeto ustedes van a plantear? Se dan cuenta que las divisiones ideológicas, las polarizaciones que estamos viviendo, las fragmentaciones y la valorización de la heterogeneidad en nuestras sociedades vuelve extremadamente difícil pensar que las escuelas podrán mañana transmitir un modelo de sujeto consensual. De allí que algunos empiezan a pensar, tal vez con razón, que el único modelo que se puede transmitir en las escuelas educativo es la convivencia. Es decir, aprender el respeto del otro, porque tenemos que aceptar un mundo donde habrá inevitablemente una tal diversidad de gramáticas de vida, tal guerra de dioses, que solo la convivencia podrá ser el ideal del sujeto que la escuela puede lograr transmitir. Fíjense bien en este punto donde llegamos. De alguna manera, la convivencia del siglo XXI reinventa la tolerancia religiosa del siglo XVI. Me resumo en un minuto. La escuela, basada en el vínculo entre la política y la fabricación de individuos, la individuación, pasa también por grandes debates colectivos. Y cuando uno piensa, en el ejercicio que acabo de hacerles, de manera no exhaustiva y selectiva, los grandes debates, uno se encuentra con algo que ha cambiado sustancialmente. Un siglo XIX donde la escuela fue el centro de las pugnas ideológicas. Un siglo XX donde fue muy consensual la escuela y que acompañó el proceso de fuerte crecimiento cuantitativo. Y un siglo XXI que nos ha sorprendido colectivamente, en donde asistimos a un retorno de nuevas guerras de religión. Entre aquellos que solo quieren instrumentalizar la escuela, familias y tecnocracias, entre aquellos que abren las hostilidades en torno a la cuestión moral, entre aquellos por la primera vez que tienen que enfrentarse la escuela al problema de la verdad,
y por supuesto la existencia concreta en tantos lugares de América Latina de un sistema escolar sin horizontes educativos. Perdón por estar un poquito más largo lo que me había dicho Leandro, pero vamos, paso a la conversación, por favor, si están de acuerdo. Muito obrigado, Danilo. Fala com certeza muito provocativa, particularmente a quem se coloca na condição de educador. Eu vou abrir, então, a palavra aos colegas para que possam se inscrever, tanto online quanto aqui na turma. E aí, na medida da necessidade, a gente faz blocos de 3 questões, ou 3 participações, ou não. Tem uma... Eu vou ter que sair da câmera, do foco da câmera, para poder operar o computador. Eu vejo que tem uma pessoa já inscrita online, só um minutinho. Mais alguém gostaria de se inscrever? A Ingrid está inscrita aqui, se correto. Ingrid, por favor. Oi, professor, eu acho que foi... Não estou inscrita, desculpa. Acho que foi sozinho aqui, perdão. Mais alguém gostaria de se inscrever? Gabi, por favor, eu vou pedir que tu venha até mais próximo do microfone. Mais para o lado, para te ver. Sim? Bom, eu sou orientadora do professor Leandro, me chamo Gabriele, né? Mais conhecida como Gabi, né? Eu li para o meu trabalho de conclusão da pedagogia o livro, né, Em La Escola, do François Dubé e Danilo Marchek, né? E tinha algumas questões que eu já tinha colocado que eu tinha pensado, e depois também que eu li a entrevista, formulei algumas perguntas. Algumas perguntas já foram respondidas durante a aula, mas tem uma, né? Aqui eu coloquei assim: a escola é um lugar de socialização e individualização, mas também de vivências desafiadoras. Aí eu queria saber o que o professor, né, diria para os jovens, né, que gostam da socialização, das vivências, né, com os colegas dentro do espaço escolar, mas não gostam da organização do currículo escolar, né? Também tem uma outra curiosidade, né, que é sobre as políticas públicas aí na França, né, para os jovens, né, como é dada. Eu sei que tem vários imigrantes na França, né? Eu queria saber como é que são essas políticas, né, para esses jovens estudantes, né? Porque aqui no Brasil a gente vem, né, numa exclusão muito forte, né, com o aumento da desigualdade escolar e social, né? Eu vejo isso na minha pesquisa com jovens da EJA, que eles estão tendo, com 14 anos, eles já estão tendo esse pensamento de ir para o mercado de trabalho, né, para o mundo do trabalho, porque em casa eles estão com muita dificuldade, né, de passando fome mesmo, né. Então, ainda não tem idade para ir para o mundo do trabalho, né, mas eles precisam sobreviver, né? Então, muitos jovens vão para a escola para fazer as principais refeições. Depois existem projetos sociais, né, que eles vão no contraturno escolar. E eu trabalho num projeto escolar, né, com jovens e crianças também, e vejo muito essa desigualdade, essa crescente desigualdade, né, na vida desses jovens. Coisas simples, assim, que é o básico, né, que
na saúde, principalmente, não ter nem ficha no posto de saúde, professores faltando, né, na escola, não tem professores, e acho que era isso. Obrigado, Gabi. Mais alguém? Eu tenho questões que eu gostaria de propor. A minha questão, Danilo, é particular sobre o terceiro grande debate que tu colocas em relação, particularmente, ao século XXI, esse da legitimação da verdade, associado também à prática na escola. Há uma discussão que tu conheces, né, bastante ampla, sobre a importância da religiosidade na América Latina, e particularmente no Brasil, e, nesse sentido, também toda uma discussão, que agora já não é tão destacável, sobre o sincretismo religioso, mas, em particular, sobre a religiosidade popular, como uma maneira de atuar também, refletir a realidade, que não deixa de compor, eu diria, não deixa de compor a compreensão da realidade a partir de signos religiosos, muitas vezes articulados com saberes ou atuações profissionais que são tributadas à ciência, como a medicina, por exemplo. Eu percebo isso entre alguns jovens, quando eu dialogo aqui, em bairros populares, mas também na universidade, mas eu percebo também, com pessoas idosas, essa força maior ainda dessa articulação. Então, na verdade, a minha pergunta é pelo processo histórico de construção dessa perda da condição de legitimidade da verdade pela ciência, num contexto em que a gente tem, pelo menos segundo alguns analistas, um histórico de articulação, eu não diria nem conflito, de articulação mesmo com saberes de religioso, que tem a sua existencialidade também presente. Eu dou 2 exemplos do que eu estou querendo dizer. Um de uma senhora com mais de 70 anos que dizia que confiava, e era enfermeira, né, formada como técnica de enfermagem, atuava no hospital, e dizia que acreditava na capacidade dos médicos, que no final das contas, quem guiava a mão do médico era Deus. E um outro exemplo, já de uma jovem, que me parece, eu estou dando esses 2 exemplos, que me parecem 2 polos possíveis para pensar um processo histórico difratado, né, entre as vivências dos indivíduos. E uma jovem aqui na universidade, de filiação evangélica, que, estudando na área de ciências biológicas, dizia que conseguia colocar lado a lado os seus livros de biologia e a Bíblia, e articulá-los. Enfim, eu estou dando exemplo do que eu quero dizer dessa certa competência social para essa articulação, para essa bricolagem, que me parece anterior ao século XXI, não é? Então, eu queria entender um pouco como se dá esse processo no último quarto aí do século XX, início do século XXI, da perda da legitimidade, se a gente pensa no contexto latino-americano. Se puder falar um pouco mais sobre isso. Se tem mais algo querendo fazer perguntas, senão a gente poderia passar para ti, Dani. Bueno. ¿Empiezo a responder mejor? ¿O quieren que hagan nuevas preguntas? Hay un eco en la sala que hace que yo no escuche del todo bien las preguntas, pero entiendo lo esencial. Puedes comenzar a responder. ¿Comento yo o hago una nueva pregunta, como prefieran? Eu tenho uma pergunta, Perfeito. Não sei se é melhor agora. Pode ser, por favor. Certo. Professor Danilo, primeiro agradecer essa magnífica aula que nos permite compreender tantas coisas relativas à educação, à escola, mas ao nosso tempo contemporâneo e aquilo que nós vivemos no Brasil, né, em termos de crenças e de perspectivas que os jovens demonstram
seja nas instituições escolares, seja no dia a dia. Então, a questão que eu quero colocar é a seguinte: nós trabalhamos com um grupo de pesquisa junto com o professor Leandro e procuramos entender a trajetória dos jovens estudantes, seja na escola secundária, seja na universidade, e problematizando justamente esses processos de socialização na relação com os desafios institucionais e acadêmicos, que foi muito bem abordado do ponto de vista da escola, né? Nós, nesse sentido, temos feito um esforço por meio de entrevistas qualitativas, trabalhando para entender como que esses estudantes fazem as suas trajetórias e lidam com os desafios institucionais, na medida em que, por exemplo, no Brasil, a expansão da escolarização recente, inclusive na universidade pública, democratizou a universidade com ações afirmativas e constituiu um novo segmento de público que não é tradicional dessas universidades. Bom, nisso nós procuramos identificar como que os estudantes constroem as suas trajetórias e em termos de reflexividades, de produção de si, de produção da individuação no processo de socialização, né? Então, nós identificamos que, relacionando com a sua análise sobre as lutas políticas e a tradição que tem os estudantes pela tradição de Córdoba, identificamos que isso aparece muito na universidade, mas também aparecem posturas críticas não propositivas, não político-propositivas, e também esse sentido muito prático da ascensão social e da luta pela sobrevivência. Bom, enfim, o que eu gostaria de ouvir um pouco mais é sobre esses modos de mobilização, do agir, do refletir, do existir dos estudantes nos espaços institucionais, considerando todo esse contexto, né, problematizado pelo senhor. A nossa preocupação é na análise do microespaço, né? Mas, então, se eu pudesse ouvir mais um pouco sobre a sua ponderação a partir desse quadro que o senhor traçou, seria muito produtivo. Muito obrigada. Podemos passar a tua fala, Daniel. Gracias, Leandro. Gracias por las tres preguntas difíciles y complejas las tres. Voy a poner por el orden de las preguntas. A las preguntas que hizo Ingrid, hay dos preguntas, si entendí bien por el eco de la sala. Una de las grandes cosas, pero hace eco a la última pregunta, es que cuando uno mira la manera como se percibió la escuela durante mucho tiempo, digo bien, se percibió, los procesos de socialización se pensaron a través de grandes colectivos. Lo que ha cambiado, que ser sensibles a ese aspecto, es que nuestra sensibilidad varió. Somos mucho más atentos a las diferencias de formación de los actores individuales. Y somos mucho más sensibles a la diferenciación interindividual, entre los actores sociales, porque de alguna manera nuestras grandes sensibilidades colectivas nos han llevado a valorizar la heterogeneidad. Yo creo que es imposible, y esto responde a las tres preguntas que se han hecho, es imposible comprender nuestra época si uno descuida hasta qué punto la heterogeneidad se ha vuelto un valor en nuestras sociedades. Es algo que estoy seguro los historiadores se preguntarán en algunas décadas o en unos siglos, si el mundo todavía existe, cómo fue y por qué le dimos tanta importancia a la heterogeneidad en nuestras sociedades. Si ustedes piensan algunas décadas atrás, el gran ideal colectivo era la homogeneidad, la cohesión, la creación de un nosotros. Hoy en día, incluso los conservadores, hay una valorización creciente de la manera como se tiene que articular las diferencias dentro de un mundo común. De allí que hoy en día, pero es una cosa que Pablo ha estado trabajando el último tiempo, es la necesidad de articular vidas en común que respeten la diversidad de gramáticas de vida de los actores sociales. Esto se ha vuelto un ideal colectivo. Aquí viene la dificultad. Este ideal colectivo es muy difícil de lograr. Entiéndanlo bien. Cuando una escuela tiene como gran objetivo la socialización, de alguna manera hay un molde colectivo único, entre comillas. El horizonte es homogéneo.
Cuando la escuela se orienta, hace de la heterogeneidad un valor implícito y a veces explícito, tiene que hacer de la diferenciación de trayectorias el objetivo mismo de la institución. Y esto es infinitamente más difícil. Por una razón muy simple. Porque en la mirada que todos tenemos de la escuela, la buena institución es aquella que da un tratamiento diferenciado a cada persona. Es un ideal, es casi imposible de lograr. Es prácticamente imposible lograr universidades escolares públicas con pocos recursos y masificadas. Pero es exactamente lo que los individuos hoy en día exigen a las instituciones escolares. Piensen cuando ustedes se enojan colectivamente. 4 veces sobre 5 es porque no han sido tratados individualmente como ustedes creen deben serlo. ¿Cómo es posible que traten a todo el mundo de la misma manera? ¿Cómo es posible que no traten a todo el mundo de la misma manera? Esta exigencia de individualización complica profundamente el trabajo de las escuelas. Esto hace que haya un conjunto de críticas a la institución escolar que en la medida en que no logra adaptarse a este mundo post-fordista a nivel escolar, suscita reacciones de frustración de los alumnos. Y regreso a la primera pregunta. El enfoque que hiciste la pregunta, Ingrid, sobre el sujeto, socialización e individualización, le das un rol mayor a la forma escolar. Es decir, cómo la sociabilidad juvenil logra hacer carne con la forma escolar. Es una de las grandes maneras como se puede plantear de manera transversal el problema. La forma escolar, que se inventó en el siglo XIX, horarios, disciplina, aulas, la clase de 1 hora, cursos estandarizados, qué sé yo, todo ese tipo de cosas, producía una institución total, dijeron algunas, que socializaba de manera homogénea y conjunta. Esa forma escolar, tal como hoy en día se sigue tratando de resistir, está abierta a contradicción con las demandas de heterogeneidad creciente de los alumnos. No estamos más, quiero decir, entienden bien lo que estoy diciendo, en el conflicto sociabilidad-escuela, grupo de pares escuela, que eso existe desde hace más de un siglo. Lo que está sucediendo es algo mucho más pernicioso. El mantenimiento de la forma escolar entra en contradicción radical con los anhelos de individualización de las trayectorias. Uno es homogéneo y el otro tiene ideales de aspiraciones heterogéneas. Es un conflicto nuevo. Y dadas las dificultades de ejercicio de la autoridad, dada la crisis de familia, dadas las dificultades sociales, la escuela tiende a volverse cada vez más rígida a nivel de la defensa de la forma escolar. Y mientras más se defiende la forma escolar, más se produce la frustración de los alumnos individuales. Pero por supuesto, poner en cuestión la forma escolar, cambiar radicalmente la manera de pensar la organización de las aulas, de las materias, de las enseñanzas, es un desafío enorme. Y por el momento las cosas que existen son modelos educativos experimentales, en pequeños lugares, con pequeños efectivos, generalmente para públicos relativamente de élites, o bien para públicos que tienen necesidades particulares. Generalizar esas experiencias a nivel de un sistema escolar masificado es un desafío enorme. Y aquí vienen las posiciones. Yo no tengo una posición clara al respecto. Me parece que aquellos que piensan que se tiene que renovar el proyecto educativo de la forma escolar minimizan la dificultad concreta de los docentes. Y aquellos que defienden una heterogeneidad individualizadora de trayectorias minimizan la dificultad extrema que tiene toda institución para lograr ese tipo de ejercicios. De allí que lo de la pedagogía diferenciada, aplicada, individualizada, son más discursos que en realidad contenidos concretos a nivel de las prácticas. No estoy diciendo que no existen, pero siempre son experimentales. El sistema de masas escolar sigue siendo extremadamente homogéneo. Y ahí viene el primer riesgo, yo creo, de la atención. A la segunda parte de la pregunta de Ingrid, si comprendí bien por el eco, era un poco difícil. Yo creo que en América Latina la escuela, pero si entendí bien lo que formulaste, tiene funciones de integración social que son muy fuertes. Si dejo de lado la cuestión educativa y dejo de lado incluso la socialización, la escuela tiene, sobre todo en zonas rurales, en sectores populares, funciones de integración social absolutamente decisivas, que hace algo en realidad muy distinta a lo que sucede en la europea, cualquiera que sean los casos de exclusión social que existen en Francia, Inglaterra o en Alemania. Porque en América Latina la escuela se está convirtiendo cada vez más
en un lugar de seguridad para una parte de la juventud frente a calles que se viven cada vez más como algo muy agresivos. La importancia del tema de la inseguridad urbana transforma la representación colectiva de la escuela, que se vuelve un lugar de seguridad para muchos padres, con todas sus limitaciones, con respecto a los riesgos de la calle. La escuela se ha convertido en muchos lugares de América Latina, sobre todo en las zonas más pobres o con el empobrecimiento, el único lugar donde los alumnos y las alumnas reciben una alimentación equilibrada. La escuela se ha convertido, ese es el efecto de la pandemia, no solamente en las clases populares, en una institución absolutamente decisiva. Las familias hicieron la prueba fáctica que no son capaces o que no quieren hacer la educación e instrucción de sus hijos. Y toda una parte de las utopías de la desescolarización han muerto en América Latina durante la pandemia. Se sabe que no se puede más reenviar a las familias la instrucción de los alumnos docentes. Todo esto hace que este conjunto de situaciones sociales le dan una acuidad integrativa a la escuela decisiva, en un momento donde la escuela está particularmente en crisis. Y ahí viene la dificultad de las políticas sociales. La escolarización presencial se ha convertido, yo creo, en el buen costado de la pandemia, en una exigencia colectiva reconocida. Y esto es un tránsito importante. Es decir, cualquiera que sea las clases en distancia que se pueden realizar a cierto nivel de formación, es claro que la escuela primaria y la escuela secundaria requiere una convivencia. Y esto retrotrae la pregunta de la forma escolar. ¿Cómo haces que jóvenes puedan hoy en día cohabitar en una forma escolar que está tan gastada como actualmente? Y esto hace que, es curioso, pero cuando uno mira los impactos de la tecnología a nivel escolar, la escuela fue poco alterada por la radio y la televisión. La escuela, la forma escolar resiste con cada vez más dificultad a los cambios producidos por la tecnología de la información y la comunicación. Nadie tiene respuestas, pero es evidente que estas demandas y estas dimensiones escolares son contradictorias y no se articulan de manera homogénea. Y esto está produciendo los grandes malestares de los docentes. Le voy a decir una anécdota personal. Cuando yo dicto clases en universidades con niveles muy distintos, me es imposible en algunos grandes anfiteatros hacer pedagogía diferenciada. Es imposible. Hay grupos de estudiantes, 200, 250 estudiantes en Francia en primer año. Es imposible hacer algo individualizado. Entonces yo trato, el resultado, para ver hasta qué punto un docente se encuentra en contradicción con lo que uno predica a veces. Yo trato de identificar en el anfiteatro aquella que tiene más dificultades, que se está durmiendo, que está atraído por el móvil y qué sé yo. Y trato realmente de pegarle toda la clase. Es decir, le hablo a esa persona. Si esa persona tiene que entender, otros darán comprendido. Pero entienden bien que es una respuesta extremadamente doméstica, casi silvestre, a un problema enorme. Y muchos docentes se encuentran en su ejercicio de clase confrontados de este tipo de dificultades. Es decir, búsqueda de recetas personales a conflictos cuya solución tendrá que ser a nivel institucional. Pero no tenemos, hoy por hoy, mucha imaginación institucional. El paso de las experiencias escolares a un verdadero pensamiento en la institución es tal vez uno de los grandes desafíos hoy en día de la sociología de la educación en América Latina. No teníamos colectivamente estudios sobre la individuación, socialización, experiencias escolares. Hoy hay 20 años de trabajos que comienzan a ser acumulativos. Es necesario de esas bases empíricas comenzar a repensar las instituciones escolares. Segunda pregunta, la de Leandro. Es muy importante lo que mencionas porque es profundamente cierto que la religión en América Latina siempre tuvo una presencia muy grande. Pero durante el siglo XX hubo una secularización temperada. Es decir, el Estado no agredió mucho las potestades educativas de la Iglesia y la Iglesia no atacó mucho la relativa lenta expansión de los controles del Estado sobre la educación. Y el sistema dual, confesional público, fue una paz de bravos que permitió que no haya grandes conflictos entre ambas redes. Lo que estamos viviendo es toda otra cosa. Es que las escuelas se vuelven el blanco de ofensivas, el campo de batalla de nuevas orientaciones. Y aquí viene una gran diferencia, porque hiciste referencia a los evangélicos y pentecostalistas. En la tradición católica, en Brasil es muy claro, con la fuerte descenso de brasileños que se designan como católicos, es menos cierto en el resto de América del Sur, pero también lo es en muchos lugares. La cultura católica, digo en cultura y no solamente religión,
se racionalizó, se secularizó mucho más. En el caso de la teología de la liberación, incluso se racionalizó el mensaje de la fe. Las religiones protestantes, sobre todo evangélicas y pentecostalistas, hicieron un camino radicalmente distintos. Han revalorizado, de alguna manera, los dones, el demonio y el pecado. Y por lo tanto, por razones internas a los propios mensajes religiosos y las visiones carismáticas, entraron más fácilmente en resonancia con lo que dijiste, Reando, el sincretismo religioso. De allí que de alguna manera en muchos sectores hoy en día en América Latina, ese mensaje religioso tenga más impacto, resuene más que un discurso católico que se racionalizó mucho más. Resultado, efectivamente, esta nueva visión del mensaje cristiano, esta nueva concepción, teología de prosperidad, los dones, el demonio, tiene efectos de sinergia con los viejos sincretismos religiosos de un nuevo cuño. Y esto hace, en un nuevo activismo político de las iglesias, que transforman los templos, que transforman su estrategia, ya no son más a través de grandes partidos políticos tipo democracia cristiana, sino a través de una lógica de convicción más grandes, están produciendo una reacomodo radical de las luchas escolares. Y después llega la última parte de tu pregunta, que es muy interesante, porque lo agarraste por las experiencias de los alumnos. Existen muchas personas que tienen que hacer bricolajes, pero en esos bricolajes, cada vez más personalizados, cada vez más individualizados, los términos que se articulan no están al mismo nivel. Y aquí vienen las grandes diferencias. Durante mucho tiempo en el siglo XX la tendencia era muy simple. Los creyentes tenían que aceptar el triunfo del emperador sobre el papa. Por lo tanto, tenían que hacer de alguna manera lecturas metafóricas. Aceptar la primacía de la ley de la República sobre la ley de Dios y la interpretación de la palabra de Dios. Esa situación hoy en día genera o bien conflictos abiertos o bien bricolajes cada vez más individualizados. Esos bricolajes individualizados, auténticos compromisos ideológicos subjetivos, entran en tensión con los mensajes de la escuela. Y viene la pregunta, que lo que está subyacente a la pregunta que hiciste, si entendí bien, Leandro. Cuando tú eres docente de una escuela pública, tú adhieres a una cierta cantidad de contenidos. No sé si a una ideología, pero por lo menos hay ciertos pilares de una cultura que tiene que ser transmitida en las escuelas. Esa cultura escolar puede entrar en tensión con los compromisos subjetivos construidos por alumnos y las alumnas. Esto es la novedad. Y que una sociedad que respeta tanto la individualización, ojo que es un valor con problemáticas, eso hace que nadie, los alumnos no entiendan por qué no pueden ellos expresar sus puntos de vista, por qué no se los respeta. Y de ahí la necesidad de cursos, pero se hace muchos estudios en mucha parte del mundo, de aprender a leer la prensa, aprender a argumentar, aprender a discutir, es decir, hacer una concepción mucho más retórica de la verdad, que esa verdad que se enseñaba de manera vertical desde la docencia en el siglo XIX o XX. La verdad no es más un mensaje homogéneo, unilateral. La verdad tiene que co-construirse en la argumentación con los alumnos. Es un desafío enorme en la manera de hacer clases, que nos desestabiliza como docentes, desestabiliza mucho más a los docentes secundarios porque tienen auténticos problemas de gestión de aulas, de clases, dada la crisis de la forma escolar. Todo se encuentra ligado. Pero es evidente que no se puede más pensar la escuela en el siglo XXI sin darle a los procesos de individualización y a la valorización de la heterogeneidad el peso creciente que tiene. Y llego a la tercera pregunta, que es extremadamente difícil porque supone, ¿cómo puedo decir? Supone una tensión fundamental entre cómo se piensa la articulación entre las experiencias y la institución. Como los términos que empleaste. Hemos aprendido a estudiar trayectorias diferentes. Hemos aprendido a tener sensibilidad a la diversidad de experiencias individuales. Ya no razonamos más simplemente en clases sociales. Los análisis son infinitamente más finos. Hemos aprendido a tener en cuenta la heterogeneidad de los procesos. Hemos llegado a comprender en retratos individuales muy logrados en la sociología latinoamericana en el último tiempo, hacer retratos de actores sociales que tienen orientaciones distintas a las escuelas. Positivas, negativas, familias que valorizan el capital económico, no el cultural, familias que desvalorizan la escuela, familias que la valorizan. Todo eso ha aumentado mucho. Tenemos un conocimiento nuevo de esa diversidad creciente de trayectorias.
La pregunta, pero eso es lo que dije hace un momento, es sobrevivencia, defensa contra las calles, cultura, narcoculturas. En Brasil es muy fuerte, en el resto de América del Sur también. Ha aparecido por la primera vez una cultura antiescolar que no es religiosa, sino producido por el exitismo del mercado. Verdaderas narcoculturas. Las músicas, decía el rap, el trap, el mambo, que producen contravalores contra la escuela, abiertamente. Y entonces la escuela se siente de alguna manera sitiada por todo este conjunto de cosas diferentes que desvalorizan su valor. Lo digo de manera un poco violenta, pero ciertas culturas de la muerte en los grupos narcos latinoamericanos transmiten una ética de vida y de realización personal. Esta ética pervertida de subjetivación entra en contraste con una escuela educativamente anemiada. Llego a la pregunta fundamental. Tenemos que ahora, yo creo que es el gran desafío como generación, pero ustedes trabajan en el ámbito de la sociología de la escuela, lograr pensar institucionalmente, en términos de la organización, este cúmulo de saberes que hoy día se dispone de la diversificación de trayectorias escolares. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se repiensa la institución desde la heterogeneidad como valor central y desde la individualización creciente de trayectorias escolares? Esa respuesta solo puede ser institucional. Solo tiene que pensar desde la organización. Y supone hacer el salto. Muchos discursos institucionales flotan, ignoran las experiencias reales de los actores. De allí la fuerza de trabajos críticos que ustedes han hecho, ustedes y otros, hace 20 años, mostrando el desfase. Pero una vez que el desfase ha sido construido, volver a criticar la forma escolar actual, el momento actual exige repensar desde esa diversificación de trayectorias la nueva institución escolar. Por el momento, por lo que yo puedo leer o conocer, es casi un casillero vacío. No se piensa esa nueva institución escolar. Y quiere decir no solamente escuelas experimentales, que eso hay mucho, es pensar un modelo de escuela posible para los millones de alumnos, muchos de ellos de familias de clases media o muy pobres, que siguen teniendo en la escuela una de las grandes herramientas de sus trayectorias de subjetivación. La crisis de la institución, o sea, la crisis del no pensamiento de la institución, es tal vez el punto focal de la crisis del pensamiento de la escuela hoy en día en América Latina. Entonces, también tengo que aprender. Hay muchos estudios sobre lo que aprenden los alumnos, PISA. El problema no es PISA, no es que aprenden o no aprenden, es pensar la institución, porque ahí está la crisis real. Una institución que tiene que pensarse adecuada a, por lo menos, a los grandes debates que acabo de presentarles. La cuestión moral, la cuestión de la verdad, la cuestión de cómo concebir un nuevo proyecto educativo, una mística a los docentes. Es que es una cosa muy trágica cuando un docente, de manera de Pinal, cuando un docente enseñaba matemáticas, o portugués o castellano, transmitía un mensaje cultural. Era el razonamiento científico y era la identidad nacional. Cuando un docente hoy en día enseña matemáticas, portugués o castellano, no transmite más ninguna mística educativa. Pero perdón, en la universidad vivimos lo mismo. Damos clases sin modelo de educación detrás, salvo aquellos que tienen la suerte de trabajar en instituciones de élites. Esa crisis anemia la institución. Tenemos que volver a pensarlas. Y cuando ustedes leen los discursos de los liberales, conservadores del siglo XIX, es asombrosa la pasión que tienen por la escuela. Están pensando en un proyecto. Tenemos que arrancar la escuela del poder tecnocrático. Volver a colocar la educación en el corazón del pensamiento sobre la escuela. Pero eso es político, profundamente político. En España, más que en Francia, hay muchos movimientos pedagógicos muy interesantes, que promueven, que tratan de activar discusiones del sujeto de diferentes naturalezas. En América Latina lo hubo, me parece a mí, en todo caso, si pienso en el caso chileno, hay relativamente poco, o el peruano, relativamente pocos movimientos pedagógicos, que también fue una tradición que se fue perdiendo. Piensen en universidades populares, piensan en los tipos de escuelas alternativas que se hicieron, todo eso se fue anestesiando progresivamente. Se requiere rearticular ese tipo de demandas. Los actores sociales, pero una vez más, es el trabajo de ustedes, en parte de lo que yo pude hacer, y de tantas otras personas, se desenvuelven, hacen bricolajes, encuentran trayectorias, luchan y se defienden, se arraigan. Es momento de pensar desde el lado de las instituciones. No quiere decir que no van a hacer el trabajo que están haciendo, pero en un momento dado
dada la masa de conocimiento que se empiezan a disponer, es necesario volver a hacer ese paso y repensar la escuela. Refundar la escuela del siglo XXI. Y no dejárselos a la tecnocracia de un lado o a los simples esfuerzos individuales del otro. La escuela no puede ser respuestas individuales a una institución colectiva en crisis. Y no puede ser una pura herramienta tecnocrática. Tiene que ser refundada como institución. Puede hacer otro tipo de elecciones. Pero yo sí creo que refundar la escuela desde la educación es la mejor promesa para enfrentar los desafíos del siglo XXI. Muito obrigado, Danilo. Obrigado, Célia, e obrigado pelas questões. Se mais alguém gostaria de ponto, comentário. Se não, em função do horário também, estamos chegando no nosso tempo, podemos encerrar o encontro. Mas antes eu quero agradecer a Danilo pela participação. Não tenho palavras para agradecer, na verdade, pelo tão provocativa que foi, instigante, por essa leitura ampla que nos deu e, de alguma maneira, nos ajuda a recolocar o nosso olhar sobre a própria escola e sobre a educação. Como educadores, como pesquisadores da educação. Obrigado, quero também agradecer aos colegas, ao Paulo Carrano, ao Paulo de Léo, aos demais que aceitaram o convite e estiveram aí conosco para acompanhar esse debate. Foi uma honra, muito obrigado. Espero que a gente possa continuar em diálogo e aprendendo contigo mais um pouco. Sabendo agora que tu vai estar aqui na América Latina por mais tempo, quem sabe a gente consegue te trazer o Brasil, te trazer a Porto Alegre em algum momento para um diálogo mais próximo, sem essa intermediação tecnológica. E um abraço grande daqui de Porto Alegre. Gracias a todos, por favor. Cuídense. Chao, chao. Gracias por el tiempo. Muito obrigada, muito obrigada. Foi fantástica a aula. Tomara que todos os nossos alunos possam assistir na pós-graduação, Leandro. É muito importante para todos nós. Colocar à disposição de todos. Se o Danilo estiver de acordo, a gente coloca à disposição no canal do grupo de pesquisa. Muito obrigada. Muchas gracias, Danilo. Muchas gracias. Tchau, tchau. Gracias a todos. Gracias, Danilo. Abrazo grande. Obrigado, Leandro. O Leandro, fantástica aula. Nós temos que reproduzir para todos os estudantes que não puderam acompanhar e refletir sobre isso. Vai colocar no canal do YouTube, eu acho que daí vai facilitar. É fácil do link depois. Muito obrigada por articular tudo isso. Leandro, eu não sei se você está me ouvindo ainda. Não, agradecer demais. Eu estou aqui. Eu tinha feito 2 perguntas aqui e pensado, mas vocês fizeram elas. Foi muito bom. Acho que foi uma sintonia. Desculpa, Paulo. Caramba, desculpa. Não, eu não pedi para falar, não. Eu digo que eu tinha pensado em falar, mas quando as perguntas surgiram, eu me senti contemplado. Foi muito uma sintonia muito boa, né, em termos da fabricação do indivíduo e essa tensão entre culturas juvenis e a própria forma escolar. Então, assim, vocês foram perfeitos na organização, no convite. E eu lamento muito não ter conseguido acompanhar o curso todo nessa correria da vida, mas eu estou com alguns comentandos aqui no grupo também. Estamos aqui muito felizes desse encontro. Sigamos juntos. Ficamos muito felizes que tu esteja acompanhando e teus orientandos também. Obrigado pela presença. Muito bom. O canal é do grupo? Do G7. Vídeo? Tá. G7, mas eu posso passar depois por e-mail, assim que a gente tiver disponibilizado, eu passo o link para vocês. Tá ótimo. Tá. Muito obrigado. Um abraço. Valeu. Boa semana para todo mundo. Tchau, tchau. Tchau. Não tá, Célia. Vamos parar a gravação.